Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu alma? Esa inquietud profunda de saber que fuiste creado para algo más grande. Y si te dijera que descubrir tu propósito divino no solo cambiaría tu destino, sino que desataría en ti un poder secreto capaz de transformar cada área de tu vida, revelándote por qué Dios te puso sobre la tierra y llenándote de una esperanza que supera cualquier circunstancia. Imagina que existe una clave oculta en las Escrituras, un misterio tan poderoso que muy pocos han aprendido a usarlo. Hoy, en este video, el Espíritu Santo va a revelarte pistas que podrían desbloquear ese poder en tu interior. En lo más profundo de tu corazón, late la pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Tal vez has buscado respuestas en consejos humanos, en metas terrenales o en promesas efímeras, pero nada sacia tu sed espiritual. Aquí descubriremos por qué ese anhelo solo se cumple cuando encontramos el plan que el Creador diseñó para nosotros. A lo largo de los próximos minutos, revelaré la verdad que hará eco en tu alma y te pondrá en el camino de tu llamado divino. Compartiré enseñanzas bíblicas que han guiado a santos y profetas a vivir con una claridad sobrenatural. Responderé las preguntas que inquietan tu mente. ¿Cómo saber si ya estoy cumpliendo mi propósito? ¿Qué señales debo buscar? Desvelaré un enigma guardado en las páginas de la Biblia que podría ser la llave para tu libertad espiritual. Te prometo que si permaneces hasta el final, tu vida no volverá a ser la misma. Al concluir este viaje, sentirás en tu espíritu la certeza de que Dios tiene un plan específico para ti y sabrás cómo dar el primer paso para cumplirlo. Antes de sumergirnos en la oración, quiero que te comprometas de corazón. Deja en los comentarios la frase paz en Cristo. Este sencillo acto representa tu entrega a su voluntad y nos une como familia espiritual. Si sientes que este mensaje es un fuego que arde en tu interior, presiona me gusta. Con cada like, ayudas a que YouTube comparta esta palabra con personas que, al igual que tú, anhelan la voz de Dios en medio de la noche. Gracias por tu compromiso. Al hacerlo, demuestras tu fe y te conviertes en un mensajero, extendiendo la paz de Cristo. Suscríbete y activa la campana. Cada suscripción es como una semilla de fe. Al regarla con tu apoyo, crecemos para llegar a más corazones sedientos de un propósito eterno. Muchos no tienen una iglesia cerca, y por eso este canal se convierte en su refugio espiritual. Por eso te invito a comentar Paz en Cristo antes de cada estudio, marcando tu lugar en esta comunidad de creyentes que buscan la luz divina. Presta atención. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave definitiva para desbloquear una bendición que has estado esperando toda tu vida. Ahora sí, ha llegado el momento de iniciar este viaje de revelación. Comencemos el estudio. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, no le dio un mapa ni un manual detallado de cada paso. Le entregó una promesa y una voz que lo impulsó a caminar hacia lo desconocido. En ese instante nació el primer eco de lo que hoy entendemos como propósito divino. Un llamado que nos separa de lo confortable para abrazar la aventura de la fe. Imagina que, al igual que Abraham, hoy escuchas una voz suave en tu espíritu que te susurra: sal de tu zona de seguridad. Deja atrás lo familiar para seguirme. Es un susurro que desestabiliza tu alma, que despierta el miedo y al mismo tiempo la esperanza. Porque al irte de Ur, Abraham no sabía a dónde iba, solo confiaba en aquel que lo llamaba. Este primer bloque se adentrará en Génesis 12:1-4, donde descubriremos la estructura de ese llamado y aprenderemos a detectar 3 señales clave que confirman tu propósito. La promesa revelada, el paso de fe inmediato, la obediencia, aun cuando no entiendas el destino. La promesa revelada, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y te haré una gran nación. Génesis 12:2. Observa cómo el Señor no comenzó hablando de la tierra prometida, sino de la descendencia y del impacto eterno que su vida tendría. Tu propósito divino comienza cuando Dios te muestra la dimensión de su promesa. No es para tu gloria personal, sino para construir un legado de fe que trascienda generaciones. Reflexiona. ¿Qué promesa sientes que Dios te ha revelado? Tal vez no ha sido una palabra audible,
pero hay anhelos profundos en tu corazón, sueños que nacen de tu espíritu. Esos deseos no son casuales, son semillas plantadas por el Creador, destinadas a germinar en obediencia. El paso de fe inmediato, Abraham respondió sin titubear, y fue como Jehová le dijo. Génesis 12:4. Su respuesta fue instantánea. No pidió garantías, no exigió pruebas, simplemente se levantó. Aquí radica la segunda señal de tu propósito. La llamada no espera a que te sientas listo. Te exige un paso, aunque sea pequeño. Tal vez darás de renunciar a un empleo, a una amistad tóxica, a un proyecto que das por terminado. Todo llamado divino demanda un paso de fe que ponga a prueba tu confianza en Dios. Visualiza ese instante, el pie primero que pisa el camino desconocido. Puede temblar, puede dudar, pero marca el comienzo de tu nuevo recorrido. Si te quedas sentado, el llamado perderá fuerza y tu propósito se congelará en la duda. Atrévete a dar el primer paso. La obediencia, aun cuando no entiendas, Abraham no sabía cuál sería la siguiente parada, cuánto duraría el viaje ni quién lo acompañaría. Sin embargo, su obediencia se convirtió en un testimonio vivo. Cuando obedeces aquello que Dios te pide, incluso sin comprenderlo, te alineas con su voluntad y activas la promesa. Quizás hoy te enfrentas a una renuncia, terminar un proyecto lucrativo para dedicarte al servicio pastoral, dejar la comodidad del hogar para misionar, distanciarte de patrones de pecado que pesan en tu alma. Esa obediencia, aunque cueste, es la fuerza que despierta tu propósito. Conectando con tu vida, has sentido el llamado interior cuando una voz te urgió a orar por alguien que no conocías. Has experimentado la inquietud de dejar un empleo estable porque ya no alimentaba tu pasión espiritual. Te has despertado con lágrimas pensando en servir a Dios de una manera nueva. Todas esas experiencias son ecos del llamado de Abraham resonando en tu espíritu. Transición al siguiente bloque. A medida que Abraham caminaba hacia Canaán, se encontró con desafíos, hambruna, tensiones familiares, decisiones difíciles. Sin embargo, cada prueba afinó su fe y lo preparó para la promesa mayor. En el próximo tópico, exploraremos la experiencia de José en Egipto, quien, lejos de ser el elegido más favorecido, llevó consigo el propósito divino a través de sus cadenas y su integridad. Allí descubriremos cómo las pruebas pueden ser la herramienta que Dios emplea para forjar tu propósito. Desde los campos de Canaán hasta la casa de Potifar y las tinieblas de una prisión egipcia, José vivió una travesía que nadie imagina para el joven predilecto de su padre. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, José pudo haberse preguntado, ¿dónde quedó la promesa de mis sueños? Sin embargo, en medio de cada revés, su fe inquebrantable le permitió comprender que el verdadero propósito divino no se revela en la comodidad, sino en la forja del carácter mediante el sufrimiento. Al adentrarnos en Génesis 39:41, descubriremos cómo 3 actitudes clave de José trazan un camino que tú puedes aplicar cuando te sientas hundido. Integridad constante, incluso bajo presión. Visión divina que trasciende circunstancias. Servicio fiel en cada estación de la vida. Integridad constante. Incluso bajo presión. En la casa de Potifar, José destacó por su diligencia y excelencia, ganándose rápidamente la confianza de un amo pagano. Cuando enfrentó la tentación de ceder a los deseos de la esposa de Potifar, recordó que su identidad no provenía de su situación, sino de la presencia de Dios consigo. ¿Cómo haría yo tal maldad? Y pecaría contra Dios. Génesis 39:9. Aún separado de su familia, José conservó su integridad, porque entendía que sus actos, buenos o malos, estaban ante los ojos del Señor. Quizás tú has estado en un trabajo donde se te pide comprometer tus valores, tal vez en una relación donde la lealtad espiritual se ve amenazada. La fidelidad de José nos enseña que honrar a Dios en lo oculto es la semilla de bendición en lo visible. Cuando tu integridad permanece firme, incluso sin reconocimiento humano, estás pavimentando el camino hacia tu propósito divino. Visión divina que trasciende circunstancias. El encarcelamiento injusto parecía un callejón sin salida. Sin embargo, ni las cadenas ni la injusticia robaron la visión de José. Dios le otorgó gracia ante el carcelero y pronto administró la prisión con sabiduría. Más que sobrevivir, aprendió a gobernar con el don que Dios le había dado. Cada día tras los barrotes pulía la sabiduría que lo prepararía para interpretar sueños en la corte de Faraón. En tu vida puede que enfrentes encierros reales o emocionales, enfermedades, pérdidas, rechazos. No permitas que las paredes de la dificultad apaguen tu mirada celestial. José fijó sus ojos en la promesa implícita de Dios y cultivó la fe aún en un calabozo. Así tu propósito no se desvanece cuando cambian las circunstancias. Se fortalece cuando inviertes tu mente y tus dones en servicio.
aunque nadie más los valore. Servicio fiel en cada estación de la vida. Cuando por fin fue presentado ante Faraón, José no presumió su antigüedad como el hijo predilecto de Jacob. Simplemente aplicó la sabiduría revelada para salvar Egipto y las naciones vecinas del hambre. Su lección fue clara. Tu propósito no se materializa por tu ego, sino por la utilidad que das a las personas a tu alrededor. Cada favor, cada acto de bondad y cada habilidad reafirmada en privado se convierten en el aplomo público que Dios usa para bendecir un tiempo de crisis. ¿Has considerado que tus sacrificios anónimos, la palabra de aliento al amigo caído, el consejo silencioso a quien duda, son los cimientos del poder que un día desatarás para tu ministerio? Al servir sin esperar recompensa, edificas una plataforma invisible donde tu propósito se asentará cuando llegue el momento de manifestarse. Conectando con tu vida, quizá fuiste herido por personas cercanas y sientes la traición como una losa en el pecho. Tal vez has luchado con la injusticia, proyectos cancelados, oportunidades negadas, acusaciones falsas, o te encuentras en un estancamiento espiritual sin ver salida, preguntándote si Dios te ha olvidado. Así como José escuchó el rumor lejano de la provisión de Dios incluso dentro del calabozo, hoy puedes alzar tu mirada al Dios que no pasa por alto ni tu dolor ni tu fidelidad. El propósito divino se va revelando mientras mantienes firme tu comunión con Él, aun cuando todo indique derrota. 3 pasos para aplicar la fe de José en tu propósito. Evalúa tu corazón en la tentación. Pregúntate con honestidad: ¿mantengo mis valores cuando nadie supervisa mi vida? Al confrontar lo oculto, fortaleces tu vocación. Cultiva la visión celestial en la adversidad. Cada prueba es una escuela. Regístrate diariamente a aprender de tus circunstancias, pidiendo sabiduría para ver más allá de tus muros. Sirve sin expectativas. Reconoce que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, es una piedra angular en la edificación de tu propósito. Recuerda, tu historia, al igual que la de José, puede ser usada para alimentar y salvar a otros. Dios emplea tus cicatrices como testimonio y tus éxitos para marcar el camino. Transición al siguiente bloque. Si José venció la traición de sus hermanos y las tinieblas de una prisión para gobernar Egipto y preservar una generación, ¿qué te enseñará el ejemplo de Ruth al permanecer leal en un mundo extranjero? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la fidelidad de una mujer viuda en tiempos de escasez revela otra dimensión de propósito divino, la promesa de redención en medio de la soledad. En medio de la hambruna que asolaba la tierra de Judá, Elimelec y Noemí emigraron a Moab buscando sustento. Allí la muerte arrebató a Elimelec y luego a sus hijos, dejando a Noemí y a sus nueras, Orfa y Ruth, viudas y sin herencia. Fue en ese desierto de dolor donde Ruth, extranjera y vulnerable, tomó una de las decisiones más profundas que marca el camino de todo propósito divino: permanecer fiel al pueblo y al Dios de Israel. Donde tú vayas, iré yo; donde tú mores, moraré. Ruth 1:16. Estas palabras no son solo un gesto de afecto humano, sino una declaración de fe comprometida. Ruth vio más allá del dolor inmediato y reconoció en Noemí la familia que Dios aún sostenía. Quien camina con corazón fiel, aún en circunstancias de pérdida, invoca la promesa de redención que Dios tiene, reservada para aquellos que no retroceden ante el sufrimiento. Este relato nos enseña 3 verdades esenciales para descubrir tu propósito divino en medio de la soledad: el compromiso intencional que vence al abandono, la dignidad del servicio humilde, la gracia redentora que surge en el lugar menos esperado. El compromiso intencional que vence al abandono. Cuando Ruth decidió acompañar a Noemí, renunció a sus propios derechos de viuda moabita, la posibilidad de volver con su familia y reconstruir una vida fácil. Eligió la senda de la incógnita, lanzándose a una tierra ajena con solo la promesa implícita del Dios de Israel como sostén. ¿Te has encontrado alguna vez en una encrucijada donde lo fácil parecía tentador y lo fiel arriesgado? El propósito divino se enciende cuando decides, a pesar de tus dudas, que el amor por Dios y por su pueblo es más fuerte que cualquier reclamo de confort o seguridad. La dignidad del servicio humilde. Al llegar a los campos de Boaz, Ruth no buscó privilegios por su condición de viuda ni por su origen extranjero. Se arremangó la manta, se entregó al trabajo y recogió espigas para alimentar a Noemí. Allí aprendió que el propósito no siempre florece en un púlpito, sino en actos humildes de obediencia. Cuando sirves silenciosamente, Dios observa cada hebra que recoges y cada gota de sudor que ofreces. Esa fidelidad oculta crece en el terreno fértil de tu carácter, preparándote para una cosecha que trasciende tus expectativas. La gracia redentora que surge en el lugar menos esperado, Boaz,
pariente cercano de Noemí, descubrió la entrega de Ruth y la bendijo ante todos. Bajo su manto legal, Ruth encontró protección y una heredad que transformarían su vida y la de su descendencia. En este acto de bondad vemos una sombra del gran Redentor que, aunque extranjero en un mundo caído, vino para restaurar nuestra dignidad y darnos herencia eterna. Si hoy experimentas rechazo o incomprensión, recuerda que el Dios de redención te está observando y que el mismo poder que elevó a Ruth se ofrece para levantarte en tu aflicción, conectando tu historia con la de Ruth. Tal vez has sentido el frío de la indiferencia familiar, el peso de una amistad rota o la sombra de la dependencia emocional. Quizá caminas por un desierto interno donde ninguna promesa humana te sostiene. Al igual que Ruth, eres llamada a levantar la mirada, a comprometer tu voluntad con el Dios viviente y a servirle en lo cotidiano, confiando en que Él revelará tu lugar y tu propósito. 3 pasos prácticos para vivir tu redención hoy. Pronuncia tu pacto de fe. Declara en voz alta tu lealtad a Dios y a su pueblo, aunque tu corazón tiemble. Esa confesión pone en marcha la fidelidad divina a tu favor. Encuentra tu campo de Boaz. Identifica el área de servicio donde puedas honrar a Dios con tus manos y tu tiempo. El trabajo humilde es la plataforma donde tu don empieza a brillar. Mantén la espera activa. Así como Ruth trabajó cada día hasta que Boaz la reconoció, tú también debes perseverar. Confía en que Dios no olvida tu sacrificio. El momento de tu redención está cercano. Cuando te decides por la fidelidad en el dolor, Dios escribe tu historia con tinta de gracia. Lo que comenzó como una viudez sin esperanza, terminó en un linaje que condujo al Rey Mesías. Tu propia genealogía espiritual también puede llevar la huella de la bondad divina si guardas firme tu compromiso incluso en la soledad. Transición al siguiente bloque. Así como Ruth encontró en la sequedad de Moab un manantial de redención, pronto veremos cómo Esther, en el palacio persa y frente al edicto de muerte, descubrió el poder de su voz para cumplir un propósito mayor. En el próximo tópico exploraremos la valentía de una joven judía que, al arriesgar su vida, desveló el llamado divino de intercesión por su pueblo. En la corte del rey Asuero, en la capital de un imperio poderoso, vivía una joven huérfana llamada Esther, criada por su primo Mardoqueo en secreto sobre su identidad judía. Un edicto terrible amenazaba con aniquilar a su pueblo. Amán, el alzapríncipe, había convencido al rey de exterminar a todos los judíos. En ese ambiente de lujo y peligro, Esther se convirtió en reina por gracia divina, pero al costo de permanecer muda ante la crisis de su nación. Fue entonces cuando comprendió que su posición no era un accidente, sino un recinto santo preparado para cumplir su propósito divino. Esther nos enseña que cada persona llamada tiene 3 actitudes indispensables para manifestar el propósito de Dios en medio del miedo: reconocer la sazón divina en una posición aparentemente casual, preparar el corazón en ayuno e intercesión antes de actuar, hablar con valentía aún a riesgo de la propia vida, reconocer la sazón divina en una posición aparentemente casual. Cuando Esther fue elegida por Asuero como reina, pudo haberse dejado seducir por los placeres del palacio o por la seguridad de una corona. En cambio, Mardoqueo le recordó: si callas absolutamente en este tiempo, de otra parte se levantará para los judíos socorro y liberación, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther 4:14. Con esas palabras, la joven entendió que su acceso al trono no era para ostentación mundana, sino para convertirse en conducto de liberación. Lo mismo ocurre hoy contigo. Tal vez te sientas cómodo en un cargo, en una carrera o en una comunidad. Reconocer la sazón divina significa identificar que tu posición actual, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, es el palacio persa desde donde Dios quiere obrar a favor de otros. Preparar el corazón en ayuno e intercesión. Esther no se precipitó ante el monarca. Antes de exponerse, pidió a todos los judíos de Susa que ayunaran por ella durante 3 días, sin comer ni beber. Este ayuno colectivo no solo purificó corazones, sino que alineó el cielo con la tierra para que el propósito divino se desplegara. Cuando abandonas las distracciones y ofreces tu cuerpo en ayuno, conquistas la muralla espiritual que bloquea respuesta. El ayuno no es un ritual vacío, es una herramienta que moldea tu fe, refuerza tu valor y abre puertas que la lógica humana mantiene cerradas. Hablar con valentía aún a riesgo de la propia vida. El momento decisivo llegó. Esther se presentó ante el rey, desafiando la ley que prohibía acercarse a él sin invitación. Con voz temblorosa pero firme, invitó al monarca y a Amán a un banquete especial donde más tarde expondría la conspiración contra su pueblo. Ese acto de intercesión pública cambió la historia. El rey se indignó, Amán fue juzgado y los judíos recibieron el poder de defenderse. Hablar tu verdad divina puede parecer un suicidio espiritual o social,
Tal vez serás acusado de fanático, de extremista o de ingenuo, pero cuando declaras la palabra en el momento adecuado, tienes la autoridad de la reina para transformar decretos de muerte en órdenes de vida, conectando la historia de Esther con tu experiencia. Quizá ocupas un cargo de liderazgo silencioso en tu empresa, temeroso de alzar la voz por temor a perder tu posición. Tal vez diriges un hogar donde el ambiente espiritual está en crisis y te sientes inseguro de proponer un ayuno familiar. O te encuentras en una iglesia pequeña, rodeado de gente temerosa de hablar contra las corrientes culturales que atacan la fe cristiana. Así como Esther fue elegida sin buscarlo, tú puedes estar en el lugar exacto donde Dios te necesita para intervenir a favor de otros. Tu cargo, tus conexiones y tu voz tienen un propósito: abrir puertas cerradas por el enemigo y establecer decretos de vida. 3 pasos prácticos para aplicar la valentía de Esther hoy. Identifica tu palacio persa. Reconoce el espacio, laboral, familiar o comunitario, donde Dios te ha colocado. Ora para descubrir la razón detrás de tu posición. Convoca tu ayuno estratégico. Decide un tiempo de rendición total, absteniéndote de lo que te distrae, para fortalecer tu espíritu antes de tomar acción. Prepara tu declaración de fe. Escribe o ensaya las palabras que necesitas pronunciar en el momento crucial. Pide al Espíritu Santo la sabiduría para decir lo correcto, en el tono correcto y en el tiempo correcto. Tu propósito divino puede requerir sacrificio, pero la promesa es que la gloria posterior justifica el riesgo presente. Cuando levantes tu voz por tu familia, tu comunidad o tu nación espiritual, activas la misma protección y autoridad que se derramó sobre Esther. Transición al siguiente bloque. Así como Esther descubrió que su silencio la condenaría, pronto exploraremos el ejemplo de Daniel, quien, en medio del horno ardiente y la cueva de los leones, sostuvo su propósito a través de una fe inquebrantable. En el próximo tópico aprenderás cómo mantenerte firme en tu identidad divina cuando el mundo te exija renunciar. En los albores de la nueva administración del imperio de Darío, Daniel, un hombre marcado por la disciplina del reino de Babilonia y la devoción a Dios de Israel, se encontró en el centro de una tormenta política que buscaba destruir su testimonio. Había escalado hasta ser uno de los 3 gobernadores principales, un puesto que despertó la envidia de sus colegas. Al ver que nada podían reprocharle en sus responsabilidades, tramaron un edicto real que prohibía clamar a cualquier otro dios o hombre durante 30 días. Daniel, fiel a su costumbre, siguió orando 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén. Cuando sus enemigos lo denunciaron, Darío, atrapado por la ley que él mismo había firmado, tuvo que arrojar a Daniel al foso de los leones. Allí, en la penumbra y rodeado por el rugido de los fieros animales, se selló uno de los testimonios más elocuentes de que tu identidad divina no se negocia, ni aún bajo amenaza de muerte. Frente a este relato, emergen 3 actitudes esenciales que Daniel practicó y que hoy forman el corazón de tu propósito divino cuando el mundo presiona para que renuncies a tu fe. Convicción inquebrantable en la fidelidad a Dios. Disciplina de la oración en medio de la prohibición. Paz sobrenatural. Confiada en la victoria divina. Convicción inquebrantable en la fidelidad a Dios. Daniel podría haber atenuado su práctica espiritual, ajustando su rutina para evitar la persecución. Sin embargo, su profundo arraigo a la palabra le impidió traicionar su comunión diaria con el Señor. Su libro de costumbres no admitía excepciones, aunque sufriese la consecuencia máxima. Cuando permites que tu identidad provenga de tu relación con Dios y no de tu posición social o tus logros, encuentras en la lealtad inquebrantable la raíz de tu propósito. La presión y la amenaza pueden venir del trabajo, de la familia, de un círculo de amigos. Pero aquellos que, como Daniel, sostienen sus convicciones aun cuando la ley del mundo diga lo contrario, desbloquean en su espíritu un escudo que repele toda duda. Disciplina de la oración en medio de la prohibición cada mañana y cada tarde. Daniel alzaba su voz en súplica y gratitud, aunque el edicto real convirtiera su proclamar en un acto de rebelión. Esa práctica lo capacitó para sostener el temor en calma y aferrarse al Dios que escucha antes de que el rugido emerja. Cuando transformas la oración en un acto de disciplina más que de conveniencia, tu espíritu no se desmorona en la adversidad. No esperas a sentir paz para orar, oras para anclar tu paz. Y así como Daniel oró a través de la ventana, sacudiendo el aire con cada alabanza, aprendes que la oración repetida en la silla de tu casa o en el coche detenido en el tráfico puede ser la lanza que atraviesa las tinieblas de tu situación actual, paz sobrenatural confiada en la victoria divina. Mientras los leones se acercaban, Daniel no gritó, no imploró clemencia. Descansó en la certeza de que el ángel del Señor cerraría las fauces de esas bestias. El amanecer trajo la respuesta. Darío, preso de la angustia, corrió al foso y halló a Daniel sin un rasguño. La paz que lo mantuvo inmóvil ante la boca del león es la misma que tú puedes cultivar mediante la meditación en las promesas de Dios.
Esa paz no es la ausencia de peligro, sino la convicción interna de que pase lo que pase, tu propósito sigue firme porque aquel que lo te llamó es fiel para cumplirlo. Conectando esta historia con tu experiencia, quizá has sentido que tus valores cristianos chocan con la cultura laboral, donde la ambición y el conformismo dictan normas contrarias a tu fe. Puede que enfrentes presiones para silenciar tu esperanza en medio de conversaciones, donde se ridiculiza la confianza en Dios. Tal vez has amado con el corazón abierto, y ahora el rechazo social o familiar te hace cuestionar si vale la pena seguir creyendo. Así como Daniel no adaptó su espíritu para encajar, tú también estás llamado a mostrar tu identidad divina aun cuando parezca insensato ante los ojos del mundo. Tu fidelidad en lo oculto, esa oración matutina que no ve nadie, esa integridad que no se premia públicamente, está construyendo tu legado espiritual y preparando el terreno para que tu propósito florezca aún en el valle de la injusticia. 3 pasos prácticos para vivir la fe de Daniel. Hoy, establece tu ventana de oración fija. Elige 3 momentos al día y respétalos con disciplina, aunque el entorno no sea propicio. Anota tus oraciones y las respuestas para fortalecer tu convicción cuando lleguen los días oscuros. Declara tu edicto personal de fidelidad. Haz un juramento escrito o verbal en el que te comprometas a no callar tu fe ante ninguna autoridad, sea social, laboral o cultural. Léelo constantemente hasta que tu palabra hable más fuerte que cualquier decreto humano. Cultiva la paz interior con la palabra. Memoriza promesas específicas que te hablen de la protección y la victoria de Dios. Repítelas en momentos de ansiedad hasta que tu corazón se aquiete en la certeza de su presencia. Cuando decides mantenerte firme, la atmósfera espiritual de tu vida cambia. Así como el foso sellado de leones se convirtió en la cuna de un testimonio eterno, tus propias paredes de presión pueden transformarse en el escenario donde Dios revela tu propósito al mundo. Transición al siguiente bloque. Si Daniel demostró que una convicción inquebrantable puede silenciar a la bestia y un corazón disciplinado puede sostener la paz, en el próximo tópico conocerás cómo Moisés, en medio del desierto y sosteniendo una vara en alto, enseñó que la obediencia activa puede abrir camino donde no lo hay. Allí veremos el poder de la intercesión y de las manos levantadas como símbolos de un propósito que guía a toda una nación hacia la libertad. Desde el momento en que los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y la horda egipcia, hasta que 40 años después bebieron del agua manada de la roca en Meribá, la vara de Moisés simboliza el poder de la obediencia activa y la intercesión que Dios usa para cumplir su propósito. Aquella vara que alzó sobre las aguas abrió un sendero impensable. La misma vara que golpeó la roca en Horeb sacó vida en medio de la sequía. En el corazón de ese relato late una lección profunda. Tu propósito divino no solo se revela en un llamado inicial, sino que se va construyendo cuando respondes con fe práctica cada vez que Dios te da su instrucción. Al sumergirnos en Éxodo 14 y Números 20, identificaremos 3 actitudes esenciales que Moisés cultivó al ejercer esa intercesión creadora: disponibilidad para actuar según la voz de Dios, valor para tomar posiciones de fe ante el peligro, paciencia en el proceso de formación en el desierto. Disponibilidad para actuar según la voz de Dios. Cuando Moisés escuchó al Señor decirle: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, no titubeó. Aquella orden era ilógica desde el punto de vista humano. ¿Cómo dividir las aguas con madera seca y manos temblorosas? Sin embargo, Moisés entendió que el propósito divino demanda atención constante a la voz del Espíritu. Cada vez que apartamos el tráfico de nuestros pensamientos y afinamos el oído para escuchar la instrucción divina, nos colocamos en la línea de fuego de su milagro. Quizá Dios te está pidiendo un alza tu vara hoy, iniciar un ministerio, hablar con un familiar distanciado, invertir tiempo en servir a los necesitados. Esa voz puede llegar en forma de una palabra leída en silencio, de un sueño que no te deja descansar o de una inquietud persistente en tu pecho. La disponibilidad implica dejar de lado excusas, falta de recursos, temor al rechazo, falta de autoridad, y confiar en que la simple obediencia activa desata la intervención de aquel que llamó a las aguas a retroceder. Valor para tomar posiciones de fe ante el peligro. Tras el paso del mar, los israelitas cantaron victoria, pero pronto la arena cambió por rocas afiladas y el calor del desierto. En Meribá, la congregación sedienta se rebeló, cuestionando la presencia de Dios con gritos de desesperación. Ante ello, nuevamente la instrucción fue clara: toma la vara y habla a la peña. Números 28. Aunque la ira y el miedo del pueblo presionaban a Moisés a actuar de otra manera, él asumió el riesgo de colocarse frente a las circunstancias y obedecer aquel mandato. Para ti,
Tomar posición significa transmitir un mensaje de esperanza cuando tus colegas se quejan, liderar una reunión de oración en medio de la indiferencia o testificar de tu experiencia de salvación ante quienes te ridiculizan. El peligro real no reside en la tormenta que te rodea, sino en ceder a la mentalidad de derrota que paraliza la fe. Cada vez que decides levantarte con la vara de la oración en alto, declaras que tu propósito depende de la fidelidad de Dios y no del estado emocional de la gente a tu alrededor. Paciencia en el proceso de formación en el desierto. La vara no funcionó una sola vez y luego fue guardada. Moisés la alzó repetidamente durante 4 décadas para disciplinar serpientes, abrir manantiales y confirmar señales. El desierto no fue un accidente, sino un taller donde Dios pulió el carácter de su siervo. En el silencio de esas llanuras, Moisés aprendió a depender no de su propio ingenio, sino de la provisión divina. En tu peregrinaje, puede que hayas experimentado retrasos que parecían castigos, proyectos que no avanzan, puertas que se cierran, promesas que tardan en cumplirse. El desierto espiritual duele, pero es allí donde aprendes la paciencia activa, confiando en que aunque no veas el agua, el mismo Dios que abrió el mar proveerá en el tiempo establecido. Cada prueba prolonga tu obediencia y fortalece la raíz de tu llamado, haciéndote un instrumento más dócil a su propósito. Conectando con tu vida, quizá has sentido el peso de una responsabilidad que no sabías cómo enfrentar, pero una voz interior te invita a dar un paso sin garantías. Tal vez la presión de amigos o colegas te impulsa a abandonar tus convicciones y necesitas el coraje de alzar tu vara en señal de fe. O te encuentras en un periodo de espera larga, sin ver resultados palpables, preguntándote si vale la pena seguir confiando en Dios. En cada caso, el ejemplo de Moisés revela que tu propósito se activa cuando respondes con acciones determinadas, cuando te atreves a obrar de acuerdo con la palabra y cuando aprendes a vivir con esperanzas dormidas, sabiendo que Dios no se olvida de su pueblo. 3 pasos prácticos para levantar tu vara de fe. Hoy, define tu vara personal. Identifica esa área de tu vida donde has recibido una palabra de Dios, un ministerio que naciente, una decisión en tu familia, una iniciativa de compasión y escríbela en un cuaderno. Ese es tu instrumento de mando. Establece un acto de obediencia diaria. Decide una acción concreta. Orar por un grupo específico a primera hora. Leer un pasaje que alinee tu corazón. Enviar un mensaje de ánimo a alguien y hazlo sin variar durante una semana. Ese ejercicio forjará tu disposición para responder al siguiente llamado. Registra tu testimonio. Anota cada señal, cada pequeño milagro o cada consolación interna que experimentes. Cuando el desierto se vuelva duro, leer tu propio testimonio recordará que la misericordia de Dios se renueva cada día y que tu propósito sigue avanzando, aunque no lo percibas externamente. Transición al siguiente bloque. Si Moisés nos mostró que la intercesión activa y la obediencia valiente pueden abrir mares y arrancar agua de la roca, en el próximo tópico conoceremos a David enfrentando a Goliat, un joven pastor que, armado con una honda y una confianza inexplicable, demostró que la fe sincera derriba gigantes y confirma nuestro propósito divino. Después de contemplar cómo Moisés, con su vara en alto, abrió el mar rojo y extrajo agua de la roca, nuestra mirada se posa ahora en el valle de Ela, donde un joven pastor enfrentó al guerrero más temido del ejército filisteo. Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, desafiaba diariamente al ejército de Israel con palabras de intimidación que quebrantaban el ánimo y erosionaban la fe de los soldados. Sin embargo, David, armado solo con una honda y una convicción inexpugnable, descubrió que el verdadero tamaño del adversario no define tu destino, la medida de tu fe sí. Este episodio profundo nos revela que el propósito divino se activa cuando dejamos de ver el gigante y comenzamos a ver al Dios que pelea por nosotros. 3 actitudes de fe que David practicó y que hoy sostienen nuestro propósito divino ante gigantes personales. Identificar al verdadero oponente, no el obstáculo aparente. Confiar en las herramientas que Dios ha provisto. Actuar con decisión, dejando que la fe impulse cada movimiento. Identificar al verdadero oponente, no el obstáculo aparente. Cuando David oyó la voz de Goliat resonando por el valle, no solo vio un cuerpo gigantesco con armadura y lanza formidable, discernió detrás de él un espíritu de miedo que querellaba el nombre del Señor. Mientras los soldados medían la armadura de bronce y los filos de la espada, David preguntó: ¿qué tengo yo y qué tienes tú, filisteo? 1 Samuel 20. Su insight fue claro. El enemigo real no es la dificultad que ves, sino la incredulidad que se instala en tu mente y paraliza tu acción. Si permites que tu atención se fije en el tamaño del problema, nunca levantarás la piedra de la confianza.
Cuando aprendes a distinguir entre la sombra del gigante y el Dios que promete pelear por ti, descubres que tu victoria nace antes de lanzar la piedra. Confiar en las herramientas que Dios ha provisto. David rechazó la armadura de Saúl. La coraza era demasiado pesada, la espada demasiado tosca, y eligió 5 piedras lisas del arroyo. No se exaltó por la medida del metal, sino por la certeza de que Dios bendeciría su sencillo equipo. En tu vida puede que sientas que careces de recursos, educación limitada, falta de experiencia, un ministerio pequeño, pero las piedras que Dios te ha dado, tu voz, tu testimonio, tu tiempo, tus dones espirituales, son suficientes cuando el Todopoderoso respalda cada proyectil de tu fe. Confiar en lo que Él ha puesto en tus manos te libera de la ilusionaria necesidad de compararte con otros y te ancla en la obediencia creativa. David sabía que el éxito no se mide por el grosor del metal, sino por la fidelidad al llamado. Actuar con decisión, dejando que la fe impulse cada movimiento. El momento cumbre llegó cuando David metió la mano en la bolsa, eligió una piedra y con un movimiento calculado, la lanzó con tal precisión que se hundió en la frente del gigante. No fue un golpe casual, fue la manifestación de una fe entrenada, de una mirada fija en la promesa de Dios de nunca abandonarlo. La fe no es pasividad ni espera resignada, es la convicción que se traduce en acción valiente. Cada paso que das hacia tu gigante, hablar en público, liderar con valentía, exponer tu testimonio, es una piedra cargada de confianza. Cuando tu fe deja de ser teoría y se convierte en praxis, tu gigante cae ante la potencia de un Dios que pelea desde lo invisible. Conectando esta historia con tu vida, tal vez enfrentas un problema de salud que los médicos llaman incurable y te sientes desarmado. Quizá te angustia la posibilidad de un divorcio o una ruptura familiar que parece insuperable. O tal vez lidias con deudas y bajas expectativas económicas que te impiden soñar en grande. En cada caso, el verdadero gigante no es la enfermedad, la crisis relacional o la cuenta bancaria. Es el miedo, la duda y la voz del enemigo que te susurra. No lo lograrás. Al mirar a Jesús, quien dijo, «El que en mí cree, estas cosas hará y aún mayores». Juan 14:12. Puedes reconocer que tus 5 piedras, la oración, la palabra, la alabanza, la obediencia y tu testimonio, son más que suficientes para derribar a cualquier Goliat que amenace tu propósito divino. 3 pasos prácticos para derribar a tu gigante. Hoy identifica tu Goliat interior. Anota el miedo o la duda que más te paraliza y escríbelo en un papel. Reconocerlo con nombre propio es el primer paso para derrotarlo. Reúne tus 5 piedras. Enumera las herramientas espirituales que Dios ya te ha dado, versículos, dones, alianzas de oración, experiencias de victoria, un mentor, y colócalas frente a ti como equipamiento de batalla. Ejecuta tu lanzamiento de fe. Define un acto concreto, orar con autoridad sobre tu problema, compartir tu testimonio públicamente, dar un paso económico de generosidad, y hazlo confiando en que Dios respaldará tu acción. Cuando mueves tu mano en obediencia y lanzas tu piedra marcada por la palabra, liberas la autoridad celestial que derriba gigantes. No importa el tamaño del obstáculo, lo decisivo es que tu fe actúe con precisión y audacia. Reflexión final sobre la victoria de la fe. La caída de Goliat no fue solo un triunfo militar, sino el preludio del reino de David y eventualmente la línea ancestral de nuestro Salvador. Cada victoria que experimentas al derribar a tus gigantes individuales alimenta una herencia de fe que se transmite a quienes te observan. Imagina a tus hijos, a tu familia, a tu comunidad recogiendo la historia de tu piedra victoriosa y creyendo que ellos también pueden derrotar sus propios gigantes. Esa es la dimensión de tu propósito divino. No solo salir adelante tú, sino abrir un camino de esperanza para toda una generación. En el próximo tópico exploraremos cómo Josué, al frente de un pueblo sediento de fe, hizo caer los muros de Jericó con un sonido de trompetas y un grito de victoria. Allí descubriremos cómo la obediencia colectiva y la voz unida pueden derribar estructuras aparentemente impenetrables y confirmar nuestro llamado como nación santa. En la planicie de Jericó, un ejército temible se enfrentaba a murallas invencibles. Sin espadas alzadas ni arietes que golpearan la piedra, Dios ordenó a Josué un plan sorprendente: marchar 7 días con el arca, hacer sonar trompetas de cuerno de carnero y concluir con un grito unánime. A primera vista, aquella estrategia parecía extravagante. Personas adultas desfilando en silencio alrededor de una fortaleza, sin atacar, simplemente adorando y proclamando. Sin embargo, cuando la 7ª vuelta concluyó y el pueblo dio un solo grito de fe, las murallas colapsaron. Este acontecimiento nos revela que tu propósito divino, igual que los muros de Jericó, puede derrumbar toda barrera cuando actúas en obediencia colectiva
y elevas una alabanza unida. 3 actitudes clave de Jericó que forjan tu propósito en comunidad. Obediencia incondicional al mandato divino. Unidad en la adoración y la proclamación. Persistencia en la fe cuando no hay señales visibles. Obediencia incondicional al mandato divino. Dios no instruyó a Josué a atacar de inmediato ni a emplear fuerza humana. Le habló de un ritual insólito para guerreros. Rodear la ciudad sin levantar espada ni escudo, manteniendo silencio absoluto excepto por el sonido del cuerno. La obediencia de todo un pueblo dependía de creer que aquella instrucción loca era, en realidad, el camino de la victoria. Cuando aceptas un mandato de Dios, aunque no comprendas la lógica humana, determinas que tu propósito se guiará más por la voz del Espíritu que por la sabiduría de este mundo. Quizá hoy Dios te pida dar un paso de obediencia radical, iniciar un ministerio, perdonar a quien te hirió públicamente, sembrar generosamente sin saber si recibirás fruto. Tal vez te parezca irracional y te expongas a la crítica de amigos que consideran tu propuesta imprudente. Sin embargo, tu propósito se activa cuando decides cumplir la palabra de Dios de forma íntegra, sin recortar ni añadir algo a su plan. Unidad en la adoración y la proclamación. Eran 7 días de desfile, un mismo compás, un mismo cántico interior, un pueblo que avanzaba en perfecta sincronía. No hubo individualismos, no importaba quién estaba al frente ni quién llevaba el arca. Lo esencial era que cada israelita proclamara con voz fuerte, por Jehová y por Josué. El poder no surgió de un líder carismático, sino de una multitud alineada en un único propósito. Cuando tu obediencia se convierte en coro, los muros de indiferencia, de incredulidad y de derrota caen. En tu iglesia, en tu grupo de estudio, en tu familia espiritual, observa si existe cohesión. ¿Comparten una misma visión de fe? La adoración delante del enemigo no es un acto solitario. Es la sinfonía de corazones que, al unísono, declaran la autoridad de Dios sobre toda circunstancia. Persistencia en la fe cuando no hay señales visibles. Los primeros 6 días no vieron grietas ni desplazamientos en la muralla. Sin embargo, nadie se amedrentó o abandonó la orden. Cada día, al caer la tarde, el pueblo regresaba al campamento con la convicción intacta de que el milagro ocurriría. Esa persistencia es el combustible que mantiene viva tu fe cuando la promesa no se materializa de inmediato. En tu vida, puede que te sientas cansado de clamar por sanidad que no llega, de orar por restauración que no ves, o de esperar la apertura de puertas que siguen cerradas. La lección de Jericó es clara. La señal aparece cuando tu perseverancia coincide con el tiempo perfecto de Dios, no cuando tu ánimo lo dicta. Conectando esta historia con tu realidad, quizá tu familia atraviesa conflictos que parecen muros, infranqueables, y necesitas que toda tu casa forme un frente de adoración. Tal vez tu ministerio enfrenta desánimo y divisiones. Es el momento de reunirse, orar y declarar la victoria antes de cualquier acción humana. O luchas con hábitos de pecado que te aíslan. Solo la voz unida de tu iglesia puede romper esas barreras cuando marchas con fe compartida. 3 pasos prácticos para derribar tus muros personales. Recibe tu plan Jericó. Pide al Espíritu Santo una instrucción que implique un acto de fe colectiva, un ayuno en comunidad, una vigilia de oración conjunta o un proyecto de servicio grupal, y comprométanse a llevarlo a cabo hasta el final. Organiza tu batallón de adoración. Convoca a tus hermanos en Cristo para marchar simbólicamente y cantar una declaración bíblica de victoria, registrando testimonios diarios para alimentar la fe del grupo. Persevera más allá del 6º día. Antes de rendirte, decide avanzar un día más en tu obediencia personal y comunitaria. Cree que las murallas caerán en el momento decidido por Dios y no según tu calendario. Cada paso dado en unidad y obediencia construye un eco de fe que reverbera en el reino espiritual. Cuando el último grito se eleva, las estructuras de miedo y duda no resisten el estruendo de la esperanza proclamada. Transición al siguiente bloque. Si en Jericó aprendimos que un pueblo unido en obediencia y adoración puede derribar las fortalezas más sólidas, en el próximo tópico exploraremos la paciencia heroica de Job, quien, en medio del desconsuelo y la pérdida, halló su propósito divino al abrazar la soberanía de Dios sobre cada prueba. Job era un hombre justo, próspero y reconocido en toda la región de Uz. Su vida parecía la encarnación de la bendición divina. Una familia numerosa, posesiones abundantes y una relación íntima con Dios. Sin embargo, en un solo día perdió sus propiedades, sus hijos y su salud. El dolor de Job era tan profundo que rasgó sus vestiduras, se sentó sobre ceniza y lamentó su existencia. ¿Por qué me dio Dios luz siendo mis tinieblas tan grandes? Job 3:20.
En medio de esa desesperación, Job halló en su propia paciencia heroica una vía para descubrir que su propósito divino no está en la medida de la prosperidad, sino en la comunión con aquel que sostiene el universo, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. 3 actitudes fundamentales que Job practicó y que alientan tu propósito en las pruebas más duras. Aceptación de la soberanía de Dios. Job reconoció que nada de lo que poseía era fruto de su esfuerzo exclusivo, sino un don temporal en manos del Creador. Al declarar, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Puso su confianza en la autoridad suprema de Dios sobre cada circunstancia. Para ti, aceptar la soberanía implica dejar de exigir respuestas inmediatas y reconocer que Dios, en su sabiduría infinita, puede usar tu dolor para moldear el carácter y preparar un ministerio de consuelo a otros. Cuando asumes que las manos divinas están activas detrás de cada pérdida, tu fe deja de ser un recurso para tu comodidad y se convierte en un faro de esperanza que trasciende tus emociones. Perseverancia en la fe. Aún en el silencio durante semanas, Job buscó razones y respuestas. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo instó al conformismo, y Dios permaneció en silencio. Pero Job no claudicó. Aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15 declaró con voz temblorosa pero firme. Esa perseverancia forjó un carácter capaz de resistir las acusaciones y la incomprensión humana. En tus momentos de soledad, cuando sientes que Dios calla, tu tarea no es renunciar al clamor, sino repetir la confesión de fe. Dios es fiel, Dios es bueno. Cada día que mantienes tu adoración, cada oración que elevas, cada lágrima ofrecida en alabanza, fortalece tu resistencia espiritual y te acerca al entendimiento de tu propósito. Restauración y testimonio como fruto del sufrimiento. Al final del libro, Dios responde desde un torbellino, revelando su inmensidad y el limitado entendimiento humano. Job se humilla, reconoce su fragilidad y experimenta la restauración. Sus posesiones se duplican, sus hijos regresan y su vida renace en plenitud. Pero lo más valioso no fue la restitución material, sino el testimonio que brotó de su boca. Un relato de redención capaz de dar aliento a generaciones. Tu propósito en el dolor no se cumple al anular tu sufrimiento, sino al transformarlo en un mensaje vivo que hable de la fidelidad de Dios y del poder de la paciencia. Tu herida puede convertirse en una puerta de salvación para quien necesite ver que, incluso en el lamento más profundo, Dios obra milagros. Conectando la historia de Job con tu vida, quizá, atraviesas una enfermedad crónica que ha vaciado tus fuerzas y cuestionado tu fe. Tal vez has sufrido la pérdida de un ser amado o el colapso de tus proyectos de toda una vida. Experimentas el abandono de quienes amabas, sintiendo el eco de la soledad en cada silencio. Como Job, estás llamado a abrazar la soberanía de Dios, a perseverar en tu confiar cuando el mundo grita derrota y a creer que tras la noche más oscura amanecerá un testimonio de gracia. 3 pasos prácticos para cultivar la paciencia heroica hoy. Declara tu confesión de bendición. Cada mañana, repite en voz alta: el Señor da, el Señor quita. Bendito sea su nombre. Grábalo en tu corazón hasta que tu espíritu se incline a adorar antes que a cuestionar. Establece un espacio de silencio. Aparta un momento diario para no decir nada. Entregarle a Dios tu dolor en silencio y escuchar su voz interior. El ayuno de palabras fortalece tu fe en el silencio divino. Escribe tu testimonio de fe. Lleva un diario donde registres cada señal de consuelo, cada versículo que te sostiene y cada avance por pequeño que sea. Con el tiempo, verás que tu bitácora se convierte en un faro para ti y para otros. A través de estos pasos, tu sufrimiento se transforma en un taller donde tu propósito divino se pule y tu voz adquiere autoridad para consolar a quienes pasan por fuego. Transición al siguiente bloque. Si Job descubrió que la paciencia heroica y la aceptación de la soberanía de Dios pueden convertir el dolor en un testimonio eterno, en el próximo tópico conoceremos a Nehemías, quien reconstruyó los muros de Jerusalén en medio de oposición y hostilidad, demostrando que el liderazgo valiente y la visión centrada en Dios dan forma a destinos colectivos. Tal como Job descubrió en el dolor que la soberanía de Dios moldea el carácter antes de restaurar, Nehemías demuestra que el propósito divino se construye cuando un líder recibe una visión clara y se arremanga para ponerla en práctica, aún en medio de la oposición. Después del exilio, con las ruinas humeantes de una ciudad desolada, Nehemías escucha en oración el latido del corazón del Padre por Jerusalén y decide responder con valentía. En el año 20 del rey Artajerjes, Nehemías, copero del monarca persa, descubre en su interior un fuego imparable. Ver los muros destruidos de su ciudad era como contemplar la herida de su propia alma. No pidió un ejército, ni expedición militar.
Elevó sus manos en ayuno y suplicó a Dios un favor para presentarse ante el rey y obtener permiso para reconstruir. Su visión apasionada nace en el silencio de la noche, cuando se planta frente a Dios para llorar, ayunar y confesar los pecados del pueblo, reclamando la misericordia que todavía guarda un lugar de restauración. El liderazgo de Nehemías se sustenta en 3 pilares que hoy sostienen tu propósito cuando enfrentas desafíos colectivos: visión apasionada que trasciende las circunstancias, obra diligente acompañada de oración constante, resistencia valiente frente a la crítica y al temor, visión apasionada que trasciende las circunstancias. La llama interna de Nehemías no dependía de sus recursos humanos, sino de la revelación divina que transformó ruinas en un proyecto de esperanza. Él no vio piedras caídas, vio un escenario donde la gloria del Señor sería restaurada. Cuando tu corazón alberga una visión surgida de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo, las dificultades se convierten en eslabones de un plan más grande. No basta con desear cambios. Debes contemplar con ojos proféticos la meta que Dios te reveló. Obra diligente acompañada de oración constante. Después de presentar su petición a Artajerjes, Nehemías no regresa triunfalmente con palabras vacías, sino con un plan detallado. Con pala, martillo y gozo, procede cada mañana a inspeccionar los muros hasta el anochecer. Entre cada trazo de albañil, él intercede, proclamando salmos en voz alta y declarando: «El Dios de los cielos prosperará mi obra». Nehemías 2:20. Así, cada piedra colocada se bendice con oración. Tu propósito se fortalece cuando alternas la acción con la súplica, reconociendo que Dios no solo ilumina tu visión, sino que sostiene tu mano mientras construyes. Resistencia valiente frente a la crítica y al temor, mientras los enemigos de Judá, como Sanbalat y Tobías, se reían y conspiraban. Nehemías respondió: ¿acaso ha de haber muro roto y nosotros quedarnos en silencio? Nehemías 2:17. Ante cada burla o amenaza de violencia, elevó su vara de oración, enfrentó el hostigamiento organizando guardias con pico en una mano y espada en la cintura, y animó al pueblo recordándole el propósito eterno. Cuando propones renovar tu entorno espiritual, laboral o familiar, no todos aplaudirán tu iniciativa. Mantén firme tu posición, confiando en que la resistencia forjará tu carácter y demostrará que tu visión viene de lo alto. Conectando este relato con tu experiencia, quizá te sientes llamado a levantar un ministerio donde antes hubo dolor y temes el rechazo de quienes no confían en tu sueño. Tal vez tu familia sufre tensiones y tu tarea es edificar puentes de reconciliación mientras enfrentas críticas de parientes incrédulos. Has percibido un anhelo interior de restaurar hábitos espirituales en tu iglesia pequeña, y algunos cuestionan la viabilidad de tu entusiasmo. En cada caso, la estrategia de Nehemías te recuerda que tu propósito no se cumple en ventaja propia, sino en el bien común, cuando diriges con humildad y valentía. 3 pasos prácticos para aplicar el liderazgo de Nehemías. Hoy articula tu visión ante Dios y ante tu comunidad. Reserva un tiempo de ayuno y oración para definir con claridad la meta que Dios te ha puesto en el corazón. Escribe un breve esbozo de proyecto. ¿Qué deseas restaurar y por qué es fundamental para la gloria de Dios y el bienestar de otros? Alterna la acción con la intercesión cada jornada de trabajo o estudio. Dedica un momento a levantar tu corazón a Dios, declarando su palabra sobre cada paso que des. Forma un corazón de oración con un grupo de confianza que te acompañe y cubra tu proyecto con súplica. Organiza guardias y celebra cada avance de Saina. Tareas concretas a quienes se sumen a tu visión, repartiendo responsabilidades claras y fomentando el espíritu de equipo. Ante cada pequeño logro, detente y agradece, grabando testimonios que fortalezcan tu fe y la de quienes participan. La reconstrucción de Jerusalén no fue cuestión de suerte ni de fuerza militar, sino del encuentro de una visión divina con manos dispuestas a trabajar y corazones comprometidos a protegerla. Cada piedra levantada narraba una promesa de restauración y cada murmullo de alabanza bloqueaba la voz del temor. Al adoptar este modelo, descubres que tu propósito divino no se manifiesta en una tarde de acción heroica, sino en la constancia de quienes, como Nehemías, se convierten en artesanos de la fe, edificando sueños sostenidos por la oración y la obediencia. Transición al siguiente bloque. Si Nehemías nos mostró que la combinación de visión clara, trabajo diligente y valentía comunitaria puede reconstruir muros caídos, en el próximo y último bloque cerraremos este viaje con una reflexión profunda, agradeciendo tu compromiso y revelando la llamada a transformar cada enseñanza en un acto de fe diaria. Para sellar tu compromiso, te invito a escribir en los comentarios la frase: «Soy un vaso de su gracia transformadora».
Esa declaración no es un simple texto, sino el manifiesto de tu corazón dispuesto a ser instrumento vivo en las manos del Señor. Al plasmar estas palabras, demuestras que no viniste solo a oír, sino a vivir la palabra. Tu testimonio marcará el inicio de una nueva herencia de fe y esperanza para quienes te rodean. Comparte este video con quien necesite escuchar el latido de Dios en medio de la noche. Al difundir estas enseñanzas, eres como una semilla enviada al viento, que caerá en tierras secas y germinará en corazones sedientos. Cada vez que haces clic en compartir, levantas una antorcha que ilumina el camino de alguien que aún no ha descubierto su propósito divino. No subestimes el poder de tu gesto. Una acción pequeña multiplicada por la gracia de Dios puede transformar naciones enteras. Ahora, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Una suscripción es como plantar un árbol de vida en medio del desierto de indiferencia espiritual. Si ya eres suscriptor, regocíjate. Tu fidelidad es la raíz que nutre este ministerio y lo hace crecer para llegar a más almas. Si, por el contrario, no has presionado ese botón, imagina el vacío de los jardines que no florecen por falta de lluvia. No permitas que tu vida espiritual se marchite. Suscríbete y recibe lluvia de bendición cada semana. Sentirás en tu pecho un leve cosquilleo de responsabilidad al comentar y suscribirte. Eso es porque el Espíritu Santo te recuerda que un creyente pasivo deja pasar la lluvia sin levantar el cántaro. Tú eres llamado a ser activista de la gracia, a no conformarte con verlo caer sin abrir tus manos. Asume con valentía tu papel. Al dar me gusta, estás invitando al cielo a desplegar sus bendiciones. Al suscribirte, estás afirmando que este contenido vale tu tiempo y tu fe. Te animo a seguir explorando los demás videos de este canal. Cada grabación es un pozo de aguas profundas donde tu espíritu puede saciar su sed. No abandones esta biblioteca de revelaciones, porque mantener viva la llama de tu fe solo es posible si alimentas tu corazón con dosis constantes de palabra y oración. Al recorrer cada tema, descubrirás nuevas piezas de tu propósito divino, y tu vida se transformará en una sinfonía de esperanza y valentía. Ahora, antes de dar por terminado este encuentro, quiero que permanezcas en silencio por unos minutos. Deja que la música inunde tu interior y acaricie cada herida. Permanece tan quieto como una hoja que flota en aguas tranquilas, permitiendo que la paz de Cristo sea tu única respuesta. Mientras escuchas la melodía, ofrece palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día. Reconoce su fidelidad en cada segundo que te mantuvo firme y cada razón que te trajo hasta aquí. No pauses este video. Mantén la conexión hasta el último acorde, porque cada nota está diseñada para sellar este momento de intimidad con el Padre. Detener la música sería interrumpir el abrazo divino que has experimentado. Si lo dejas sonar completo, tu alma retendrá la unción y la calma que encontrarás al final. Este silencio con melodía es un santuario cerrado al ruido del mundo, donde tu espíritu puede dialogar con el Creador sin prisa ni interrupciones. Al concluir, recapitula internamente lo que aprendiste. El llamado de Abraham que te desafía a salir de tu zona de confort, la fidelidad de José que moldea tu carácter en la prueba, la lealtad de Ruth que vence la soledad, la valentía de Esther que intercede por su gente, la fe de Daniel en medio de la bestia, la intercesión activa de Moisés que abre caminos, la victoria de David sobre los gigantes, la obediencia colectiva en Jericó, la paciencia heroica de Job y el liderazgo apasionado de Nehemías. Cada paso es una piedra en el camino de tu propósito. Este cierre no es el final de tu itinerario espiritual, sino el punto de partida de una vida transformada. Abraza cada enseñanza y ponla en práctica. No dejes que los principios queden en tu memoria, sino que se vuelvan actos. Deja que tu testimonio se vuelva tan poderoso que otros busquen tu consejo y pidan tu intercesión. Tu compromiso ahora es ser luz en medio de tu familia, tu trabajo y tu comunidad, encendiendo la chispa de la fe donde todos ven oscuridad. Recuerda, eres un vaso destinado a derramar gracia, un canal por donde fluye la palabra viva. Al comentar "soy un vaso de su gracia transformadora", al suscribirte, al compartir y al quedarte en reflexión final, demuestras tu alianza con el propósito eterno de Dios. Que tu corazón no olvide este juramento y que tu vida sea un testimonio continuo de la esperanza que redistribuyes a cada persona que encuentras gracias por invertir tu tiempo y tu espíritu en esta travesía. Que las revelaciones recibidas te impulsen a avanzar con valentía y confianza. Que la paz que ahora sientes se convierta en estandarte de tu día a día. Y que, hasta que vuelva a sonar este llamado espiritual, mantengas viva la antorcha de tu propósito, sabiendo que el Dios que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Amén.